tiene que ser movida, oír la observación es movida. Tienes que poner el micrófono por el celular. Te vas aquí, medir aquí, que me aquí, que eso es la introducción. La introducción comienza. 10 minutos voy a botar allá en frente. Tenés que comenzar allá atrás en el fondo, tenés que comenzar.
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, deshecho por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante él que la esquila. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Padre, en tus manos
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, al fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro:
envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han dicho, los que me han oído que les enseñé. Ellos saben muy bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que le tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo:
A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron de un manto púrpura y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos». Y luego abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no lo encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios». Al oír estas palabras, Pilato se alarmó todavía más. Volviendo a entrar al pretorio y preguntó a Jesús: «¿De dónde tú eres?». Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: «¿No quieres hablar? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para crucificarte?». Jesús le respondió: «No tendría sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no se te lo hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado todavía más grande». Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: «Si lo sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentarse sobre el estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey». Ellos vociferaron: «Sácalo, sácalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús cargaba sobre sí la cruz. Salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: «Jesús de Nazareno, rey de los judíos», y lo colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esa inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y en la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo escrito, escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: «No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre».
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que todo ya estaba cumplido, para que la escritura se cumpliera al final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandaran retirar sus cuerpos para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó agua, sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas y agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana escuché un mensaje, una reflexión de un sacerdote que me ayudó mucho, sobre todo para vivir este día. En su reflexión contaba una pequeña historia de este cineasta católico Cotelo, español. Cotelo es el que hizo la Última Cima, Tierra de María y alguna otra película católica. Este Cotelo cuenta que en Nueva York un amigo pintor le regaló un lienzo que pintó este amigo de Cristo que abraza la cruz, sacada de la escena de la película de Mel Gibson, La Pasión del Señor. Cristo que abraza la cruz, esta escena bellísima. Y lo llevó a España. Cuando llegó a España, le mostró a algunos amigos
la pintura que él había recibido en regalo. Y le admiraron la pintura, le dijeron que era muy buena la pintura, que tenía unos colores muy hermosos, que traspasaba luz, que las facciones del Cristo eran muy bellas, que era un cuadro hermoso, que era una pintura muy bien lograda, que estaba muy bien hecha. Y en su casa muestra también la pintura con sus dos hijos, y dice que extiende la pintura, el lienzo extiende, y miran el lienzo, y la hija más pequeña hace el siguiente comentario: pobrecito. Se acerca y le da un beso. Todo esto da pie a una cosa: a ver cómo nosotros vivimos este tiempo de pasión. ¿Cómo lo vivimos? Como una obra de arte, el teatro, las 7 palabras, el Via Crucis, pero en el fondo todo exterior, todo muy lindo, las tradiciones, los estacioneros, las procesiones, todas cosas muy buenas. Pero en el fondo puede quedarse en eso, en teatro, y uno asiste como espectador a ese teatro. Como aquellos que vieron el lienzo de la pintura y vieron que era un lienzo muy bonito, una pintura muy hermosa, bien lograda, muy bien hecha, y nada más. Ver, ¿no? Aquí en Paraguay que tenemos toda la costumbre de hacer las 7 palabras, luego el descendimiento de la cruz y todas estas cosas, ¿no? En el fondo son teatros y que puede quedar fuera de nosotros. Y nosotros somos meros espectadores de todo esto. La liturgia, queridos hermanos, no nos invita a ser espectadores, como quien ve una obra de teatro o como quien escucha la lectura de un libro. En la liturgia, cuando se proclama la palabra de Dios, es Dios mismo quien está pasando y está actuando en medio de su iglesia. Ahora, cuando hemos proclamado la primera, hemos cantado el Salmo, hemos leído la segunda lectura y por último hemos proclamado el Evangelio de la Pasión, Dios mismo vuelve a pasar en medio de su pueblo. No es el recuerdo, la lectura de algo que recordamos de cosas antiguas y pasadas. No, es la actualización del hoy de este acontecimiento. Por esto esta lectura nos pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy viendo todo esto como quien ve una televisión? ¿O como quien está viviendo todo esto, interiorizando todo? Preguntémonos, ¿qué personaje soy? ¿Dónde estamos? Hagamos un poco de ejercicios espirituales de estilo ignaciano. Composición de lugar. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde estoy? ¿Estoy al lado de la Virgen María? ¿Dónde me ubico? En el momento en que Cristo sufre la pasión, los azotes, la corona de espinas, y todo esto que me conmueva a vivir. La vida de Cristo nos puede servir como una bella historia de un buen hombre que dio su vida, pero también puede servir para que entre en mi vida y descubrir el amor de Dios profundo manifestado en Cristo Jesús, muerto por mis pecados. Qué importante y qué feliz del hombre que puede descubrir esto, no como una bella historia, un cuento
que se cuentan a los niños y queda en un cuento, ocurrió una vez en un país lejano. No, sino poder ver y encontrarme que esto que hemos leído y escuchado es una gran verdad. Dios hoy está aquí en medio de nosotros. Dios hoy se hace presente en medio de nosotros, ya sea en esta asamblea, aquí en esta capilla, o ya sea en esta asamblea virtual a raíz de este coronavirus, pero que también es una verdadera asamblea que está presente y estamos unidos en el Espíritu, porque nuestra fe nos une, hermanos. Gracias a Dios, nuestra fe no está basada en un lugar, no está basado en unas cosas. Nuestra fe está basada en una persona que es Jesús de Nazaret. Hans Urs von Balthasar tiene un artículo, teólogo del Concilio Vaticano II, sobre el credo. Y él dice en ese artículo que se traduce mal algunas cosas del credo, es una poquita cosa. Nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, dice. Y eso está muy bien, porque nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Pero luego la traducción del credo dice, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Según este autor, dice que lo que debemos de decir es, creo la Iglesia Católica, no en la Iglesia Católica. Yo creo la Iglesia Católica, creo la comunión de los santos, creo el perdón de los pecados, creo la resurrección de los muertos, creo la vida eterna. ¿Por qué? Porque mi fe no se basa en la Iglesia. Mi fe no se basa en la comunión de los santos. Yo creo que existe la Iglesia, pero la Iglesia, si no se basa en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no es nada. Por esto mi fe tiene una base en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las demás son realidades que dependen de esta única y verdadera realidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por esto, queridos hermanos, nuestra fe está basada en una persona, en un solo Dios, tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por esto, queridos hermanos, a nosotros nos pueden quitar los lugares, nos pueden quitar los sitios, pueden echar y destruir las iglesias, que nuestra fe no es tocada. Puede cambiarse muchas cosas. Pueden descubrirse miles de cosas que nuestra fe no cambia, porque no está basado en cosas ni en personas de este mundo. Nosotros nos basamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el Padre nuestro Jesucristo y en el don del Espíritu Santo. Esa es la esencia de nuestra fe, sobre la cual nosotros estamos llamados a construir nuestra vida. Por esto, queridos hermanos, decía que aunque no estemos, hermanos, en esta capilla o en San Pedro, impresiona ver la celebración del Papa en la Basílica de San Pedro, totalmente vacía. En esa basílica que entran, si no me equivoco, 7.000 personas sentadas. Totalmente vacía la basílica. La parte de atrás del altar de la confesión, que es donde el Papa celebra en el altar de la cátedra, totalmente vacía. Esa iglesia, esa parte de atrás del altar de la confesión, donde está el altar de la cátedra, la parte de atrás, es tan grande como esta iglesia de San Roque. Y está todo vacío. Todo vacío. Pero está lleno porque estamos nosotros ahí.
Porque estamos en comunión con el Papa y ustedes hoy están en comunión con nosotros que estamos celebrando. Por esto están aquí. Por esto, queridos hermanos, no estemos en esta celebración como espectadores, sino entremos dentro del misterio de la pasión de Cristo y contemplemos el gran amor de Dios, su amor inmenso. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Cristo vino para un juicio, y el juicio está en que los que creen en Él tengan vida eterna. Yo por esto te invito a creer en Jesús, a confesar en este Jesús que murió para nuestra salvación, se entregó a la muerte, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, porque nos ama, porque nos quiere. Hermanos, qué importante es esto, qué importante es vivir la fe, qué importante es vivir esto, no como espectadores, sino como actores, recibiendo la sangre de Cristo. Esta sangre que nos purifica, que nos salva, esta sangre que nos da vida eterna. Ahora vamos a hacer la oración de los fieles y después vamos a hacer la adoración de la cruz. Adoremos todos esta cruz. Salve cruz, puerta que nos dio a nuestra luz, que nos dio la vida. Que cada uno en su casa, a la hora de adorar la cruz, adore la cruz que tiene, la cruz de Cristo, y que también abrace su propia cruz, que es su salvación. La cruz con la cual Cristo nos ha marcado en el antiguo catecismo. Cuando hacíamos la primera comunión en mi época, ¿no? Había las preguntas. Y una de las preguntas que había que contestar, ¿no? Yo me acuerdo bien cuando hice la primera comunión, ¿no? Hicimos todo el año catecismo aprendiéndonos de memoria las preguntas. Y un poco antes de la primera comunión, el párroco se sentó en el primer banco de la iglesia y uno a uno íbamos pasando junto al cura. Y nos tomaba la lección. Nos hacía las preguntas del catecismo y teníamos que responderle. Y una de las preguntas que estaba en el catecismo y que te podía hacer el señor cura párroco era: ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. La Santa Cruz es la señal del cristiano. Pues eso es. Fuimos marcados por la cruz. Abracemos la cruz de Cristo y unamos nuestra cruz a la de Cristo para que sea gloriosa. Detrás de esta cruz que vamos a adorar está la gloria de la resurrección. Mañana sábado cantaremos la resurrección de Cristo. Por esto, vivamos esto con fe. Dejémonos que Cristo venga a nosotros, nos salve, cambie nuestra vida. Que dejando las obras muertas del pecado y de la carne, pasemos al hombre nuevo, renacidos a vida inmortal. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia
para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Edmundo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que en la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados en un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos los que, aún en medio de las dificultades por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegran al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones,
para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos y la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes lo cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de las injusticias a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llegan hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer la adoración de la cruz. Vamos a introducir solemnemente la cruz para ser adorada. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan y adoremos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, la comunidad de tu cuerpo y tu sangre, no sea para mí no te juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. 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 Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la salvación. Él no me Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación de este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado la pasión del Señor. Hemos contemplado el inmenso amor de Dios que se entregó por nuestros pecados para nuestra salvación. Hoy, Viernes Santo, día de ayuno y abstinencia. Espero que todos hayamos ayunado hoy. La Iglesia
tiene solamente 2 días que nos piden ayuno: Viernes Santo y miércoles de ceniza. Haber ayunado de verdad, haber pasado un poco de hambre, es importante, es un mandato de la iglesia. No es si alguien quiere ayunar, es un mandato de la iglesia que nos hace para que participemos de la pasión de Cristo en nuestro cuerpo, pasando hambre, de verdad, negándonos algo. Cristo se negó todo por nosotros y nosotros no nos podemos negar nada por Cristo. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir? Tanto estás dispuesto a amar a Cristo. Si no estás dispuesto a sufrir un poquitito, no le amas a Cristo nada. La medida de tu posibilidad de sufrimiento es la medida para saber tu amor a Cristo. Que cada uno se plantee: ¿cuánto estoy dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Ayunar hoy, viernes y mañana sábado, esperando la resurrección de Cristo? ¿O no? O me como, paso bien, estas cosas, Viernes Santo, la chipa y todo lo demás. ¿Cuánto medís tu amor a Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Él, a renunciar por Él, a pasar hambre por Él? La iglesia nos pide que hoy viernes hagamos ayuno. Entonces hoy la gente come paella, comen esto, comen lo otro, comen gran cosa. Hermanos, a lo mejor todo eso condice con el ayuno. La comida de hoy debe ser parca y parca, como para mantener el cuerpo nada más. Porque la iglesia nos pide que pasemos un poquito de sufrimiento por Cristo. Lo digo esto ahora, y el que no lo hizo pues tiene tiempo de no cenar y pasar hambre. Que cuando te vayas a la cama esta noche, tu estómago va del hambre que tienes. Por amor a Cristo. A lo mejor sos diabético y no podés ayunar. Por favor, que a los diabéticos ni se le antojen ayunar, porque es peor el remedio que la enfermedad. Ni se les antoja a los diabéticos ayunar. Pero pueden comer menos. Y comidas que no les gustan. Pueden negarse algún gusto, hacer alguna penitencia por amor a Cristo. No solo, hermanos míos, hacer esta bella celebración, creo que hemos hecho lo mejor que pudimos, con los errores, aciertos y todo lo que tuvimos, ¿no? Pero hemos celebrado la pasión del Señor. Ahora, unamos nuestro cuerpo y nuestra vida a esta celebración. ¿Cómo? Con alguna penitencia. Los que podemos, a pasar hambre. Yo les cuento, en la heladera tengo unas pastas frolas. Toda la tarde pensé en la pasta frola y tenía ganas de agarrar y comer las pastas frolas. Les cuento, no lo hice, Dios es grande, ¿no? Y a veces uno piensa en la pasta frola y continúa, ¿no? Y bueno, y esta noche uno hubiera querido comer un rico pescadito así, que ahí rico. Y nada, a pasar hambre, hermanos. Cristo murió por mí. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a pasar por Él? ¿Cuánto? Una prueba de amor para Cristo, hermanos. El Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia. Día de ayuno, de pasar hambre, de sufrir por amor a Cristo, para compartir en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Mañana sábado, para los que quieran, la iglesia nos invita a seguir ayunando. Para prepararnos, hoy es un ayuno penitencial, digamos así, por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Y mañana es un ayuno de espera, de vigilia, de ansia, de que venga la Pascua, de que en la noche cantemos el gloria, el aleluya y todo lo demás, esperando que la iglesia nos diga: Cristo ha resucitado. Esa espera. El ayuno que nos pone en tensión, anhelando ya que llegue la celebración. Qué importante es esto, ¿no? Viernes, ayuno de penitencia, de compartir el padecimiento de Cristo, que por amor a nosotros se entregó a la cruz.
sábado de espera gozosa de esta buena noticia, de forma que después de la vigilia pascual, una cena buenísima, una cena grande. Debería ser mejor que la cena de Navidad, porque si en Navidad vino el Salvador del mundo, en la Pascua nos ha salvado. La Pascua tiene que ser, es la fiesta más grande que hay. La vigilia pascual que vamos a celebrar mañana a las 22 horas es lo más grande que tenemos. La celebración más importante en todo el año. La más grande. Entonces, esto quería decir sobre el ayuno. Y también invitarles mañana a las 8:30 vamos a rezar laudes. Y a las 7 de la tarde vamos a rezar vísperas. Y a las 22 horas vamos a dar inicio de la solemne vigilia pascual. Están cordialmente invitados a participar, no a seguir, a participar con nosotros, ¿no? Hoy tenían una cruz para adorar, para besar. Mañana tengan preparados sus velas para proclamar junto con Cristo, para que cuando yo encienda el cirio pascual del fuego bendecido, ustedes también en su casa, espiritualmente unidos a esta celebración, puedan encender. Y si ven otra celebración también, es porque están espiritualmente unidos a esa celebración. Encienden el cirio en su casa para cantar el solemne pregón pascual y luego más tarde para hacer la renovación de las promesas bautismales que junto con nosotros haremos todos. Ustedes en sus casas y nosotros aquí. Inclínense para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección, para que el perdón, para que llegue tu perdón y concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la vida eterna de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.